En el vasto escenario cósmico, Sagitario se erige como un viajero del fuego, un arquero que apunta sus flechas hacia horizontes infinitos, impulsado por el deseo insaciable de verdad, libertad y expansión. Su esencia es la de un espíritu indomable que no tolera cadenas ni límites impuestos. Allí donde la oscuridad pretende sembrar confusión, Sagitario enciende una antorcha que ilumina con el poder de la sabiduría. Pero todo guardián de la luz se enfrenta a adversarios, y los enemigos de Sagitario no son simples figuras externas, sino fuerzas terrenales y espirituales que buscan sofocar su llama. El primer enemigo se oculta en la rigidez del conformismo, ese muro invisible que pretende frenar su impulso de explorar. Sagitario no nació para permanecer inmóvil, sino para romper fronteras, para cabalgar más allá de lo conocido. El conformismo intenta atarle con la monotonía, con la falsa seguridad de lo estático, con la ilusión de que todo está ya descubierto. Ante esa amenaza, Sagitario se vuelve rebelde, despliega sus alas de fuego y rompe con todo aquello que niega la expansión de su alma. Otro enemigo acecha en la sombra de la intolerancia. La visión sagitariana es amplia, abarca múltiples perspectivas, busca comprender la totalidad del mundo. Pero la intolerancia surge como un veneno que divide, que encierra al espíritu en prejuicios, que trata de nublar el ideal de unidad universal. Este enemigo ataca cuando Sagitario se deja arrastrar por dogmas rígidos o cae en la trampa de creer que su verdad es la única. Y sin embargo, cuando el arquero recuerda que la verdadera grandeza está en la diversidad de caminos, ese veneno pierde poder y se convierte en una lección que le enseña a refinar su sabiduría. La impaciencia es otro adversario que siempre ronda. Sagitario es fuego mutable, chispa que arde veloz, fuerza que desea ver resultados inmediatos. Pero la impaciencia mina su grandeza, le hace perder claridad, le impulsa a abandonar antes de tiempo o a lanzar flechas sin apuntar con precisión. Este enemigo no se muestra como una amenaza externa, sino como una fuerza interna que lo desvía de su misión. Solo cuando Sagitario aprende a domar esa prisa y a caminar con disciplina, su flecha se vuelve certera y su viaje adquiere profundidad. La hipocresía también se levanta como un rival feroz. El arquero busca la verdad, pero en un mundo plagado de apariencias, la mentira disfrazada de virtud se convierte en un enemigo peligroso. Sagitario debe enfrentar el espejismo de falsos guías, de promesas vacías, de voces que predican libertad mientras ocultan cadenas. Y en ese enfrentamiento, su fuego interno se fortalece, porque cada falsedad descubierta lo acerca aún más a la autenticidad. El exceso es otro desafío. La abundancia de energía, entusiasmo y pasión que Sagitario lleva consigo puede convertirse en desbordamiento. La exageración, la falta de medida, el hedonismo sin control se transforman en enemigos silenciosos que lo apartan de su propósito más alto. Cuando el arquero se deja atrapar por los placeres desmedidos, pierde visión de horizonte. Sin embargo, en la medida en que aprende a canalizar su fuego, esos excesos se transmutan en celebración consciente de la vida, en júbilo que no destruye, sino que nutre. En el terreno astrológico, también existen energías zodiacales que se perciben como antagonistas. Sagitario vibra en armonía con el aire de Acuario y el fuego de Aries y Leo, pero choca con las sombras de signos que buscan sofocar su impulso expansivo. Virgo, con su obsesión por el detalle, puede convertirse en un freno que limita su vuelo, imponiendo un perfeccionismo que estrangula su libertad. Piscis, aunque comparte la espiritualidad, puede arrastrar al arquero a la confusión de ilusiones, nublando su claridad con nieblas emocionales. Y Géminis, su opuesto complementario, puede ser tanto un espejo como un rival, enfrentándolo con el desafío de equilibrar el conocimiento superficial con la sabiduría profunda. Pero el verdadero enemigo de Sagitario no es ninguno de estos rostros externos, sino el olvido de su misión. Cuando el arquero pierde de vista su propósito y deja de apuntar hacia lo alto, la oscuridad avanza. Su grandeza reside en mantener siempre fija la mirada en la estrella lejana, en el ideal que trasciende lo humano. Porque no se trata de conquistar enemigos con violencia, sino de vencerlos con la expansión del espíritu, con la certeza de que toda flecha lanzada hacia la verdad nunca se pierde. Los enemigos de Sagitario son pruebas del destino, guardianes de las puertas que conducen a la sabiduría. Cada vez que el arquero los enfrenta y los trasciende, su fuego se eleva, su viaje se engrandece y su visión se expande más allá del horizonte. En la batalla cósmica, no hay enemigo que pueda sofocar el ardor de su llama, porque está escrito en las estrellas que Sagitario nació para avanzar, para superar, para guiar a otros con la luz de su ideal eterno. En el tejido del zodiaco, cada signo tiene aliados, espejos y antagonistas.
en el caso de Sagitario, que es fuego mutable, expansivo, buscador de verdades y siempre en movimiento, los enemigos no se definen por odio o confrontación gratuita, sino por la fricción que generan energías incompatibles, aquellas que tratan de contener su fuego o de desviarlo hacia la confusión. Estos enemigos se convierten en pruebas, obstáculos que Sagitario debe trascender para elevarse. El primero y más evidente es Géminis, su opuesto zodiacal. Ambos comparten el eje del conocimiento, pero mientras Sagitario busca la verdad universal, la sabiduría profunda y la visión a largo plazo, Géminis se dispersa en detalles, en la curiosidad inmediata, en la multiplicidad sin rumbo. Cuando estas fuerzas chocan, Géminis se convierte en un rival que distrae al arquero con superficialidades, que le roba enfoque y dirección. Esta oposición genera tensión, pero también aprendizaje. Sagitario descubre que su enemigo puede mostrarle dónde corre el riesgo de perderse en su propio exceso de entusiasmo. Virgo aparece como otro adversario temido. El signo de tierra mutable, con su precisión, su obsesión por los detalles y su necesidad de control meticuloso, choca con la naturaleza expansiva, caótica y aventurera de Sagitario. Virgo puede convertirse en el muro que corta sus alas, imponiendo reglas, límites y críticas que hieren la confianza del arquero. Para Sagitario, la rigidez de Virgo es una cárcel, para Virgo, la audacia del arquero es un caos insoportable. Esa tensión revela el choque entre la libertad del fuego y la estructura de la tierra. Piscis, aunque comparte la cualidad mutable, se convierte en un enemigo en el plano de la claridad espiritual. Sagitario busca la verdad elevada y la visión clara, mientras Piscis se pierde en mares de emociones, ilusiones y fantasías. Cuando se encuentran en oposición de energías, Piscis puede arrastrar a Sagitario hacia la confusión, hacia el autoengaño, hacia la pérdida de dirección. Mientras el arquero apunta hacia la luz de la sabiduría, Piscis le tiende redes de neblina donde la flecha corre el riesgo de desintegrarse. Esta relación convierte a Piscis en un adversario que lo desafía a mantener la lucidez en medio de las mareas emocionales. Tauro, signo fijo de tierra, también se manifiesta como enemigo. Su apego a la estabilidad, la seguridad material y la rutina contrasta con el espíritu libre y nómada de Sagitario. Tauro percibe al arquero como un eterno inconformista que amenaza con desordenar su mundo de calma, y Sagitario ve en Tauro un freno que intenta aprisionar su vuelo con cadenas invisibles de costumbre. El choque entre ambos se convierte en una batalla entre el deseo de expansión infinita y la necesidad de posesión y permanencia. Cáncer puede alzarse como otro adversario, aunque en un terreno más emocional. Sagitario busca la libertad de movimiento, el desapego, la aventura sin ataduras. Cáncer, protector del hogar y las raíces, se convierte en un enemigo cuando intenta retenerlo, cuando apela a la dependencia emocional que sofoca al arquero. Para Sagitario, el exceso de sensibilidad y apego de Cáncer es un pantano que limita su viaje. Para Cáncer, la frialdad aparente y la distancia del arquero es una herida. Esta tensión se convierte en una prueba que reta a Sagitario a aprender a convivir con la vulnerabilidad sin perder su libertad. Capricornio también se manifiesta como enemigo en el campo de las ambiciones. El arquero se mueve con entusiasmo, pasión y una fe natural en el destino. Capricornio, en cambio, avanza con paciencia, estrategia y cálculo frío. Donde Sagitario confía en la providencia, Capricornio exige disciplina y sacrificio. El choque entre ambos se da porque Sagitario siente que Capricornio apaga su fuego con deberes y cargas, mientras que Capricornio percibe al arquero como un soñador irresponsable que huye de los compromisos. En este enfrentamiento se revela la lucha entre la fe y la estrategia, entre el vuelo libre y el ascenso controlado. Así, Sagitario reconoce como enemigos principales a Géminis, Virgo, Piscis, Tauro, Cáncer y Capricornio. No enemigos en el sentido de destrucción, sino rivales cósmicos que lo obligan a refinar su fuego, a templar su espíritu y a mantener la vista en el horizonte. Cada uno representa fuerzas que intentan frenar, confundir o contener la expansión del arquero. Sin embargo, en el viaje eterno, estos signos adversarios son también los guardianes de su evolución, los que le recuerdan que el verdadero héroe no es aquel que vence sin oposición, sino aquel que, al enfrentar a sus enemigos, se convierte en leyenda bajo el manto de las estrellas. En la danza eterna de los astros, los enemigos de Sagitario no son únicamente rostros zodiacales con los que choca, ni simples fuerzas externas que pretenden frenar su paso. Son también corrientes ocultas que se levantan como tormentas en su propio interior y que buscan desviarlo de la misión para la cual ha nacido.
La épica de Sagitario consiste en cabalgar a través de esos vientos adversos sin perder el rumbo, sosteniendo el arco en alto, con la flecha siempre apuntando hacia la verdad que arde más allá de las fronteras del mundo conocido. El miedo al compromiso se convierte en un enemigo invisible que se disfraza de libertad. Sagitario nació con un espíritu que clama por horizontes infinitos, pero muchas veces se ve tentado a huir de lo profundo por miedo a perder movimiento. Esta huida puede apartarlo de experiencias transformadoras que habrían expandido aún más su alma. El compromiso no es una prisión, sino una herramienta de concentración, y cuando Sagitario lo rechaza por instinto, se enfrenta a una batalla contra sí mismo, donde debe aprender que hay caminos que solo se abren cuando uno decide quedarse el tiempo suficiente para atravesarlos. La soberbia del conocimiento se eleva también como un adversario silencioso. El arquero es buscador de sabiduría, pero su entusiasmo puede transformarse en dogma cuando cree haber encontrado la única verdad. En ese instante, su luz se convierte en fuego que quema en lugar de guiar. La soberbia le hace olvidar que el universo es infinito y que siempre hay algo más allá de lo aprendido. Este enemigo lo enfrenta con la paradoja de su propio don: cuanto más sabe, más debe recordar que la grandeza está en la humildad de seguir aprendiendo. La soledad del viajero es otro espectro que acompaña a Sagitario. Su destino es recorrer caminos que pocos se atreven a transitar, y en esa marcha hacia lo desconocido muchas veces se encuentra sin compañía, enfrentando el silencio de paisajes interiores que otros no comprenden. Esa soledad puede transformarse en un enemigo si lo lleva a sentir que está desconectado de los demás, que su búsqueda no tiene sentido compartido. Sin embargo, en esa misma soledad también se forja su fuerza, porque el arquero descubre que en la vastedad del universo siempre hay una llama que responde al suyo, aunque esté lejos de los ojos humanos. La dispersión es una amenaza que lo persigue constantemente. El fuego mutable de Sagitario lo impulsa a iniciar múltiples proyectos, a lanzarse a varias aventuras al mismo tiempo, a prometer más de lo que puede sostener. Este enemigo no lo detiene con cadenas, sino que lo dispersa en 1000 direcciones hasta hacerle perder foco. Allí, en medio del torbellino de posibilidades, el arquero debe recordar que una flecha lanzada sin dirección jamás alcanzará su blanco. El desafío épico radica en enfocar la energía, en canalizar el fuego hacia un propósito que lo trascienda. La desilusión se alza como un dragón que lo acecha en los momentos en que la vida no responde a la magnitud de sus expectativas. Sagitario tiende a creer en grandes ideales, en visiones luminosas, en promesas cósmicas de expansión, pero cuando la realidad terrenal no cumple, la caída puede ser dura. Esa desilusión se convierte en enemiga porque intenta apagar su fe natural. Sin embargo, la verdadera misión del arquero es comprender que incluso la caída forma parte del viaje, que cada decepción es una puerta hacia una visión más profunda, y que el fuego de la fe no depende de resultados inmediatos, sino de la certeza de que el horizonte siempre guarda más luz. En el enfrentamiento con los signos enemigos, estas batallas internas se magnifican. Con Géminis, la dispersión encuentra terreno fértil, pues la energía cambiante de ambos puede desatar un torbellino de ideas sin raíz. Con Virgo, el miedo al compromiso se hace más evidente, ya que la exigencia del detalle le recuerda constantemente que quedarse en un lugar implica aceptar responsabilidades que no siempre quiere sostener. Con Piscis, la desilusión y la confusión se entrelazan, porque las aguas de lo ilusorio pueden apagar la claridad de su fuego. Con Tauro, la soledad del viajero se intensifica, pues se enfrenta al peso de lo material que no comprende su necesidad de movimiento. Con Cáncer, la soberbia del conocimiento puede convertirse en herida emocional, porque la profundidad sensible de Cáncer le exige escuchar más allá de sus propias verdades. Con Capricornio, la impaciencia arde, porque la montaña de la cabra parece eterna, y el arquero teme perder su fuego en la lentitud del ascenso. Cada enemigo, interno o externo, no es más que un guardián de un portal. Sagitario debe enfrentarlos no para destruirlos, sino para comprenderlos y trascenderlos. El conformismo lo enseña a mantener viva la chispa de la expansión. La intolerancia le recuerda que su verdad no es única. La impaciencia le obliga a templar su fuego con paciencia. La hipocresía lo empuja a defender la autenticidad. El exceso le muestra la importancia de la medida. Y las energías zodiacales que lo retan lo obligan a refinar su fuerza, a encontrar equilibrio en medio de la oposición. Así, en la epopeya del alma sagitariana, los enemigos son las pruebas que convierten su viaje en un mito. Allí donde otros caerían, Sagitario se levanta. Allí donde el mundo intenta limitarlo, él dispara una flecha que atraviesa la oscuridad.
Los astros le han otorgado no solo la misión de buscar, sino también la de superar cada obstáculo con un espíritu inquebrantable. Porque el arquero no lucha contra sus enemigos para ganar batallas pasajeras, sino para elevarse hacia la victoria eterna de la sabiduría, el fuego que nunca se extingue en la vastedad del universo. En el corazón de Sagitario arde un fuego que no se conforma con lo que el mundo inmediato le ofrece. Esa llama, noble y desbordante, lo impulsa a buscar siempre más, a mirar más allá de la montaña visible y a lanzar su flecha hacia un horizonte que otros ni siquiera sospechan. Pero precisamente esa grandeza despierta fuerzas que intentan desviarlo de su destino. No todas esas fuerzas provienen de los signos con los que choca, ni de los defectos internos que lo acechan, sino también de la estructura misma del tiempo y del destino que lo prueba sin descanso. El tiempo se convierte en un enemigo sutil de Sagitario. Su fuego mutable se enciende con rapidez y busca resultados inmediatos, pero el tiempo le recuerda que no todo puede alcanzarse en un instante. Las estaciones se vuelven espejos de su batalla, la primavera le entrega entusiasmo, el verano le ofrece expansión, el otoño le impone madurez y el invierno lo confronta con la necesidad de paciencia. Cada ciclo zodiacal le enseña que no basta con correr, que a veces debe detenerse y aprender a confiar en la lenta gestación de los frutos. La distancia también se alza como enemigo. Sagitario ama recorrer mundos, cruzar mares, conquistar paisajes desconocidos, pero cuanto más lejos viaja, más se expone a la sensación de estar siempre fuera de lugar, de no pertenecer por completo a ningún sitio. Esa distancia, tanto física como espiritual, puede convertirse en un vacío interior. Pero cuando logra comprender que su hogar verdadero es el propio viaje, que su patria está en el movimiento del alma, la distancia deja de ser enemiga y se convierte en la prueba que lo prepara para abrazar al universo entero. El exceso de luz es otra trampa que lo rodea. Sagitario brilla con optimismo, contagia entusiasmo, irradia fe. Sin embargo, la sombra se esconde en ese mismo resplandor, porque cuando la luz es demasiado intensa puede cegar. El exceso de optimismo lo arrastra a prometer más de lo que puede cumplir, a confiar en caminos inciertos sin preparación, a perder contacto con la realidad. El enemigo que surge aquí es el espejismo de la confianza desmedida. Enfrentarlo significa aprender a equilibrar la luz con la lucidez, el fuego con la responsabilidad, el sueño con el esfuerzo sostenido. En las profundidades del alma sagitariana también se encuentra un adversario silencioso, el miedo a la vulnerabilidad. Su energía expansiva lo impulsa a mostrarse fuerte, a avanzar con valentía, a conquistar territorios desconocidos, pero detrás de esa coraza puede habitar el temor de mostrarse herido, de reconocer que la flecha también puede romperse en el vuelo. Ese miedo lo distancia de quienes intentan acercarse a su fuego. La verdadera grandeza llega cuando comprende que ser vulnerable no lo hace débil, sino más sabio, porque le enseña a conectar con los demás desde la verdad desnuda del espíritu. En el terreno cósmico, los enemigos de Sagitario no son únicamente Géminis, Virgo, Piscis, Tauro, Cáncer o Capricornio. También existen fuerzas arquetípicas que lo ponen a prueba. Saturno, con su disciplina implacable, aparece como un titán que intenta frenarlo, imponiéndole responsabilidades y límites. Neptuno, con sus nieblas, lo desafía con ilusiones y engaños que pueden desviar su flecha hacia blancos falsos. Incluso la Luna, con su vaivén emocional, puede tornarse adversaria al recordarle que no siempre es posible vivir solo de ideales, sino que debe integrar las emociones fluctuantes del alma. En las relaciones humanas, esos enemigos se traducen en lecciones. Los amigos que no comprenden su necesidad de libertad, los amores que intentan retenerlo con cadenas, los maestros que le ofrecen respuestas cerradas, los sistemas que le imponen verdades incuestionables, todos ellos se convierten en pruebas de fuego. Sagitario debe aprender a relacionarse sin perder su independencia, a amar sin dejar de volar, a aprender sin perder su voz interior, a obedecer las reglas de la tierra sin olvidar que su alma pertenece a las estrellas. En lo más profundo, el mayor enemigo de Sagitario es el olvido de su visión. Cuando deja de mirar el horizonte, cuando se encierra en rutinas sin sentido, cuando acepta la mediocridad como destino, el arquero pierde su grandeza. Esa es la batalla más peligrosa, porque no viene de fuera, sino desde la propia desconexión de su esencia. Cada vez que su fuego se apaga por exceso de comodidad o por rendirse a lo inmediato, la sombra avanza. Pero cuando recuerda que su misión es inspirar, guiar, contagiar fe, abrir caminos donde otros solo ven muros, entonces la oscuridad retrocede. Sagitario no está llamado a vencer enemigos con la espada, sino con la flecha del conocimiento, de la visión y de la expansión.
Su lucha es épica porque no se libra en un campo de batalla físico, sino en los territorios invisibles del alma, de la mente y del destino. Los adversarios que enfrenta no son castigos, sino llaves que abren las puertas hacia su verdadera grandeza. Cada desafío superado lo convierte en viajero eterno, en guardián de la esperanza, en símbolo de que ninguna cadena es suficiente para aprisionar un espíritu que nació para cruzar los límites de la vida y abrazar la eternidad. En el vasto escenario de los signos, Sagitario carga con un destino singular que lo obliga a enfrentar fuerzas que no siempre se manifiestan en el choque directo, sino en el susurro constante de energías que buscan desviarlo de su senda. Si sus enemigos conocidos son la intolerancia, la dispersión, el exceso o las tensiones con signos que lo frenan, hay otros aspectos que se ocultan en la profundidad del zodiaco y que forman parte de la gran epopeya que el arquero debe recorrer. Uno de esos enemigos invisibles es la sombra del pasado. Sagitario, como viajero eterno, tiende a proyectarse siempre hacia adelante, pero a veces la memoria de lo ya vivido se convierte en lastre. Antiguos fracasos, promesas no cumplidas o heridas que no admite, pueden transformarse en cadenas que lo persiguen como espectros en el camino. Allí donde cree haber huido de lo que lo atormenta, el pasado lo alcanza con la intención de recordarle que la expansión real no consiste en escapar, sino en integrar y trascender lo vivido. Su grandeza consiste en convertir la memoria en maestra y no en verdugo. Otro enemigo que no siempre reconoce es el silencio interior. El arquero vive rodeado de movimiento, de entusiasmo, de metas lejanas que le dan la sensación de avanzar. Pero cuando llega el momento en que todo se detiene, cuando el ruido externo desaparece y se enfrenta únicamente con su voz interior, puede surgir un vacío que le resulta insoportable. Ese silencio es un adversario porque lo obliga a escucharse sin distracciones, a enfrentar preguntas que había ignorado en su búsqueda de expansión. Sin embargo, cuando aprende a habitar ese silencio, descubre que en él se encuentra la brújula que da sentido a cada viaje. El poder de lo efímero también lo desafía. Sagitario vibra en la grandeza de lo eterno, en las verdades universales y en los horizontes infinitos. Pero el mundo terrenal está lleno de cosas pequeñas, de instantes pasajeros, de gestos cotidianos que parecen insignificantes. Su enemigo se esconde en la dificultad para valorar lo breve, lo simple y lo cercano. Ese menosprecio lo hace perder el contacto con la belleza del presente. El arquero debe aprender que la eternidad también se manifiesta en lo fugaz, que un instante puede contener el mismo poder que un viaje a los confines del mundo. La energía de lo colectivo puede convertirse en una fuerza contraria. Sagitario se siente llamado a guiar, a enseñar, a inspirar, pero cuando la masa se deja llevar por la mediocridad, por el conformismo o por las voces que prefieren lo conocido antes que lo nuevo, el arquero se ve atrapado en un entorno que no entiende su vuelo. Esa resistencia colectiva es un enemigo que lo desafía a mantener su fuego incluso cuando el mundo parece ciego. El héroe sagitariano debe entonces recordarse que no está para complacer a todos, sino para abrir caminos, aunque al principio camine solo. El deseo de infinito es quizá la prueba más grande de todas. Su naturaleza expansiva lo impulsa a querer abarcarlo todo, conocerlo todo, vivirlo todo. Pero en ese deseo sin límites también habita el riesgo de no disfrutar nunca lo que ya tiene, de perder la capacidad de asombro porque siempre quiere algo más allá. Este enemigo se disfraza de anhelo sagrado, pero puede vaciarlo por dentro si no aprende a equilibrar el hambre de infinito con la gratitud por lo alcanzado. La verdadera expansión no consiste en poseerlo todo, sino en vivir cada experiencia como un universo completo en sí misma. En la dimensión astrológica, Sagitario también encuentra adversarios en las casas zodiacales donde la vida lo pone a prueba. En la casa de las raíces, su fuego puede sentir la opresión de un hogar que no comprende su necesidad de libertad. En la casa de lo laboral, se enfrenta a sistemas rígidos que buscan uniformarlo y reducirlo a un engranaje. En la casa de lo espiritual, la lucha se intensifica, porque allí lo espera la tentación de perderse en dogmas falsos, en religiones vacías o en líderes que ofrecen promesas fáciles. En cada escenario de la vida, los enemigos toman nuevas formas, recordándole que su misión no es sencilla, sino digna de epopeya. También debe enfrentar la tentación del aislamiento disfrazado de autosuficiencia. Su fuerza y su fe en sí mismo son tan grandes que a veces puede creer que no necesita de nadie, que su viaje puede hacerse en soledad absoluta. Pero ese aislamiento, que parece fortaleza, se convierte en un enemigo que lo aleja del aprendizaje que solo surge en la interacción humana. El arquero debe recordar que, aunque su destino es volar alto, las alas se fortalecen cuando se comparte la ruta con otros viajeros.
Los enemigos ocultos de Sagitario no son obstáculos para destruirlo, sino guardianes que resguardan la verdadera grandeza de su fuego. Cada vez que enfrenta a uno de ellos, el arquero se transforma, su visión se expande, su fe se renueva. Porque no hay fuerza capaz de extinguir a quien nació para atravesar límites y convertir su vida en un viaje hacia lo eterno. Su lucha es la de un héroe que no se rinde, que incluso en la adversidad mantiene el arco en alto y recuerda que el universo le ha entregado una misión: avanzar sin miedo, encender la llama de la esperanza y demostrar que ningún enemigo puede vencer al espíritu que se sabe hijo de las estrellas. En el viaje eterno de Sagitario, hay enemigos que no se revelan de manera inmediata, porque no llegan con el rostro de la oposición directa, sino con la sutileza de lo que parece aliado y termina siendo prueba. La energía del exceso de esperanza, por ejemplo, puede convertirse en un adversario encubierto. El arquero está diseñado para creer, para confiar en que la vida siempre traerá oportunidades y que el horizonte guarda respuestas. Pero cuando esa esperanza se desborda sin sustento, se transforma en ingenuidad, y la ingenuidad lo deja vulnerable a engaños, falsas promesas y proyectos que se desmoronan antes de alcanzar vuelo. El desafío no está en apagar su optimismo, sino en templarlo con sabiduría para que cada visión se convierta en acción sólida. Otro aspecto que suele pasar inadvertido es el choque con el mundo material en su forma más densa. Sagitario vibra en la expansión del espíritu, en la búsqueda filosófica y en la verdad que trasciende lo inmediato. Sin embargo, el peso de lo terrenal, las obligaciones económicas, las estructuras sociales que giran en torno a lo práctico y lo concreto, pueden convertirse en un campo de batalla constante. Allí se enfrenta a la tentación de evadir responsabilidades en nombre de su libertad. Este enemigo lo reta a demostrar que la grandeza del espíritu no está reñida con la capacidad de sostener lo cotidiano, y que el verdadero héroe es aquel que logra integrar el cielo y la tierra en una misma marcha. El poder de la rutina se levanta como un adversario silencioso que busca devorar la esencia de su fuego. Mientras el arquero anhela movimiento y cambio, la rutina intenta envolverlo en su red, haciéndole olvidar la aventura que late en cada instante. Es un enemigo peligroso porque actúa lentamente, adormeciendo su entusiasmo y apagando su chispa sin que lo note. Sagitario debe recordar que no existe día que no pueda convertirse en viaje, que incluso lo aparentemente ordinario guarda la posibilidad de ser vivido con grandeza si se lo mira con ojos de explorador. También se enfrenta al enemigo de la dispersión de su palabra. La flecha de Sagitario no solo es acción, también es verbo. Su voz tiene poder de inspirar, de motivar y de abrir caminos en la conciencia de otros. Pero cuando habla sin dirección, cuando promete lo que no puede sostener o exagera sus visiones sin llevarlas a la práctica, su palabra pierde peso y credibilidad. Ese enemigo amenaza con convertir su fuego en humo. Para vencerlo, debe recordar que cada palabra lanzada es también una flecha, y que el verdadero arquero mide no solo la fuerza del arco, sino la precisión de su disparo. El espejismo del destino fácil es otra trampa que lo rodea. Sagitario confía en la providencia y en la fortuna que lo guía, pero esa confianza puede tornarse en dependencia de la suerte. Creer que todo llegará sin esfuerzo es un enemigo que lo debilita, porque lo aleja de la disciplina y del sacrificio necesarios para materializar sus ideales. La suerte puede abrirle puertas, pero solo su perseverancia las mantendrá abiertas. El héroe no nace de lo fácil, sino de la prueba, y Sagitario debe aprender a caminar incluso cuando el viento no sopla a su favor. En el terreno de las relaciones, también aparecen enemigos sutiles que ponen a prueba su naturaleza. La incomprensión de quienes no entienden su necesidad de libertad puede convertirse en crítica constante, en intentos de reducir su vuelo a una jaula. Ese entorno adverso lo reta a sostener su autenticidad sin caer en el extremo de cortar todo lazo. En el amor, la tentación de huir ante la primera señal de atadura se disfraza de defensa, pero en realidad es un enemigo que le impide vivir la transformación que solo la entrega genuina puede ofrecer. Aprender a amar sin perder su esencia es una de las batallas más épicas que enfrenta. En el ámbito espiritual, el enemigo se manifiesta en la falsa sabiduría. El arquero, buscador de verdades, puede verse seducido por maestros que prometen respuestas absolutas, por sistemas que aparentan claridad pero encierran dogmas rígidos. Cuando entrega su fe a esos espejismos, pierde el contacto con la llama genuina de su intuición. Este enemigo le enseña a desconfiar de lo demasiado fácil y a comprender que la verdad se construye en la experiencia vivida, no en la repetición de fórmulas impuestas. Incluso los propios ciclos cósmicos se convierten en adversarios.
El paso de Saturno sobre su signo le recuerda las limitaciones, los deberes y la responsabilidad, y ese tránsito puede sentirse como un peso insoportable que intenta apagar su fuego. Neptuno lo confunde con ilusiones, Júpiter en exceso lo empuja a exageraciones, y Plutón le exige transformaciones profundas que muchas veces lo sacuden hasta la raíz. Pero cada planeta que lo prueba no lo hace para destruirlo, sino para forjar en él la resistencia del verdadero viajero estelar, aquel que sabe que el camino hacia la expansión está lleno de montañas que escalar y mares que atravesar. El enemigo último y más profundo es el olvido de su propia misión. Cuando se desconecta de la grandeza para la que nació, cuando se entrega al conformismo o se distrae en caminos que no conducen a su verdad, pierde la esencia que lo convierte en héroe. No hay adversario más peligroso que el momento en que baja el arco, olvida la estrella que guía su flecha y deja que el fuego interior se apague. Pero incluso en esa oscuridad, el universo le recuerda quién es, un viajero inmortal, un buscador de luz, un portador de esperanza que jamás fue creado para rendirse. Cada enemigo que surge en su vida, ya sea visible o invisible, externo o interno, no es más que una manifestación del destino que lo impulsa a crecer. Y en esa batalla constante, Sagitario demuestra que no hay sombra que pueda contener a quien nació para atravesar las tinieblas con una flecha encendida, lanzada hacia la promesa de un horizonte eterno. En el universo simbólico que envuelve a Sagitario, cada sombra que se alza en su camino lleva consigo un mensaje oculto que no siempre se percibe de inmediato. Su condición de viajero cósmico no solo lo pone en contacto con tierras y experiencias lejanas, sino también con dimensiones internas donde los enemigos no toman forma de rivales externos, sino de reflejos que emergen en su propio espíritu. Allí donde parece haber claridad, aparece la tentación de la confusión, allí donde se alza la fuerza, aparece la prueba de la fragilidad, allí donde todo parece avanzar sin obstáculos, surge el recordatorio de que el verdadero crecimiento no ocurre en la facilidad, sino en la lucha con lo desconocido. El poder de la duda se convierte en un adversario que no se había explorado antes. Sagitario vive de certezas, de convicciones firmes, de ideales que arden como fuego en su pecho. Pero cuando la duda penetra en su mente, cuando empieza a preguntarse si su camino tiene sentido, si su fe no es más que un espejismo, entonces su espíritu se tambalea. Esta duda no es enemiga en apariencia, sino maestra disfrazada, porque le obliga a reconstruir su confianza desde cimientos más profundos. La duda, lejos de destruirlo, lo prueba, lo purifica y lo lleva a una certeza aún más fuerte. El choque con lo pequeño y lo limitado es otra amenaza que lo rodea constantemente. Sagitario sueña en grande, se proyecta hacia metas monumentales, pero la vida a veces lo enfrenta con tareas sencillas, con detalles cotidianos que no permiten heroísmos ni vuelos épicos. Ese contraste se convierte en un enemigo porque lo hace sentir que su fuego se apaga en lo trivial. Sin embargo, allí se esconde una enseñanza fundamental, hasta lo pequeño puede convertirse en puente hacia lo grande si se lo vive con conciencia y propósito. El héroe sagitariano debe aprender que no hay experiencia insignificante, y que incluso en lo mínimo arde la chispa del universo. Otro enemigo que suele permanecer en las sombras es la pérdida de fe en los demás. Sagitario confía en la bondad, en la posibilidad de un mundo mejor, en la grandeza que cada alma lleva consigo. Pero cuando se enfrenta a la traición, a la mentira o a la decepción humana, puede endurecerse, levantar muros y dejar de creer. Ese desencanto es peligroso porque lo desconecta de una de sus mayores virtudes, la capacidad de inspirar esperanza. Enfrentar este enemigo significa mantener la confianza en la luz, incluso cuando el mundo le muestra sombras, porque la misión del arquero no es reflejar la oscuridad ajena, sino recordar que siempre existe una salida luminosa. El fuego de Sagitario también debe luchar contra el enemigo del desarraigo. Su deseo de explorar y avanzar lo impulsa a dejar atrás constantemente lo conocido, pero esa constante partida puede hacer que pierda el sentido de pertenencia. El desarraigo lo convierte en un nómada sin centro, en alguien que corre el riesgo de olvidar sus raíces. Este enemigo lo desafía a encontrar un equilibrio entre el movimiento y el arraigo, a comprender que la verdadera libertad no surge de huir de todo, sino de saber que puede llevar consigo su hogar interior a donde vaya. El peligro de convertirse en prisionero de su propia grandeza es otro aspecto que lo acecha. Cuando Sagitario brilla con su luz natural, atrae miradas, seguidores y expectativas. El mundo puede ponerlo en un pedestal, considerarlo maestro, guía o referente, y en esa exaltación puede perder su autenticidad al querer responder siempre al papel que otros proyectan en él. Este enemigo es sutil porque se disfraza de reconocimiento y éxito, pero en realidad lo aparta de su esencia libre.
El verdadero héroe sagitariano debe aprender a no encadenarse a la imagen que los demás esperan, sino a mantenerse fiel a la verdad de su espíritu, incluso si eso significa decepcionar a quienes lo idealizan. La relación con el tiempo futuro se convierte también en una lucha silenciosa. Sagitario vive proyectado hacia lo que vendrá, hacia los horizontes que aún no se alcanzan, hacia los sueños que aún no se materializan. Pero ese exceso de visión lo convierte en enemigo del presente, en prisionero de un mañana que todavía no existe. Cuando su mirada se fija demasiado lejos, corre el riesgo de perder el poder de la hora, el instante en el que realmente puede actuar. El enemigo del futuro idealizado lo desafía a comprender que cada paso actual es la construcción real de esa visión, y que no hay meta que se cumpla si se olvida de vivir el camino. Incluso en su relación con el fuego, elemento que lo define, encuentra una dualidad enemiga. El fuego es pasión, impulso, fuerza vital, pero también puede convertirse en incendio que destruye sin medida. Cuando Sagitario se deja consumir por la intensidad de su propio entusiasmo, puede arrasar con todo a su alrededor, quemando puentes, relaciones o proyectos que podrían haber sido valiosos. En ese momento el enemigo no está fuera, sino en el interior mismo de su elemento regente. La batalla consiste en aprender a ser guardián de su llama, no esclavo de un incendio descontrolado. En el plano astrológico, los nodos lunares también plantean enemigos invisibles. El nodo sur, que representa lo aprendido en vidas pasadas, puede atrapar a Sagitario en viejas formas de sabiduría, en dogmas que alguna vez fueron útiles pero ahora son cadenas. El nodo norte, que lo impulsa hacia Géminis, le recuerda que debe aprender a valorar lo simple, lo cotidiano, lo cercano, aquello que muchas veces desprecia. Estos polos se convierten en fuerzas que tiran de su destino, recordándole que no basta con disparar flechas hacia lo alto, también debe aprender a sostenerlas en la tierra. Cada enemigo que Sagitario enfrenta no es un obstáculo definitivo, sino una oportunidad de elevarse más. En cada sombra que aparece se esconde la posibilidad de despertar un fuego más sabio, más templado, más consciente. El arquero no es héroe porque nunca caiga, sino porque cada vez que tropieza se levanta con más fuerza, más visión y más luz. Su historia no es la de alguien que vence con la espada, sino con la fe, con la esperanza, con la certeza de que ninguna oscuridad puede resistir a quien nació para disparar su flecha hacia lo eterno.